Escuchas sectorfm.com. Master Mix. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix en sectorfm.com. Es rock de la A a la Z. Es sectorfm.com. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Mucho gusto recibir en la línea telefónica a nuestro colega y amigo. Él es director del portal de noticias capitalcdmx.org. Él es Luis Eduardo Velázquez Chico. Amigo mío, ¿cómo te va? Buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. ¿Qué tal, estimado Gerardo? Un saludo a ti y a todos los que escuchan Sector FM. Oye, amigo, bueno, pues hay muchas cosas, hay muchos temas que traen ahí en capitalcdmx.org. Y hay una crónica que me llamó mucho la atención, una crónica de Montserrat Fuentes Larios, hablando un poco de lo que se acaba de reabrir la línea 12 del metro. Me llamó mucho la atención porque vaya crónica tan puntual de Montserrat, este asunto de cómo la gente percibe la línea 12 del metro. Esta línea que, bueno, pues estamos a punto de cumplir 3 años del colapso 2021, que la acaban de reabrir, que ha tenido muchos problemas la línea 12 del metro, que no se habla tanto de la línea 12 del metro, y que, bueno, pues al parecer todo está muy lindo. Me llama mucho la atención la crónica que describe Montserrat, en la que habla de vagones pues más bonitos, con no los asientos no son de metal y todo eso. Detrás de todo esto, querido Luis Eduardo Velázquez Chico, pues hay un tema también electoral, ¿no? Estamos en año electoral y la reapertura de la línea 12 del metro en los albores de los temas electorales, pues entonces a mí me hace pensar un poquito más. Digo, ya estamos acostumbrados, Luis Eduardo, a todo a esta mecánica de que en tiempos electorales sueltan todo. ¿Tú cómo ves este asunto de la línea 12 del metro? ¿Se cumplen con los estándares de calidad? ¿Se cumple lo que se dijo? Bueno, pues empresas como ICA, empresas como la de Carlos Slim, que estaban involucradas en la rehechura de esta línea, bueno, pues sí cumplieron. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué lectura le das al tema de la línea 12 del metro, Luis Eduardo? Pues tiene varias lecturas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo principal, lo más grave, es que no hay justicia para las víctimas. El gobierno de la Ciudad de México, desde que sucedió la tragedia en mayo de 2021, ha tratado con mucho desdén a las víctimas. Incluso muchas de ellas mantienen denuncias penales y están en espera de una efectiva reparación del daño, porque en su momento lo que hizo el gobierno de la ciudad fue darles unas indemnizaciones ahí como de 5 millones, 6 millones de pesos, así, y se acabó, ¿no? Cuando los tasaron así como unidad de medida, ¿no? ¿Cuántos fueron? 20, dales, negociando así, pues dales lo menos, ¿no? Que eso es un asunto terrible que sucede mucho con los gobiernos a partir de que se instauró lo de la reparación del daño, que no estaba pensado así, pero bueno, con este nuevo sistema de justicia penal y la era de los derechos humanos, pues abrió esta opción de
de la reparación del daño, que es un tema muy complejo, porque en realidad ahora ya casi todas las tragedias terminan en eso. Y entonces tenemos ya gobiernos que prácticamente lo único que hacen es como monetizar, pero lo que hay es una gran falta de empatía de las autoridades para dialogar con las víctimas, asumir los hechos, y justamente el espíritu de la reparación del daño es reparación del daño y no repetición de los hechos. Ese es el verdadero compromiso. O sea, no es nada más así como de, ay, ya le matamos a su familiar, híjole, qué pena, a ver, ¿cuánto tenemos? Denle 1,000,000 de pesos y ya dígale que le fue bien, gracias, vaya, el que sigue, ¿no? A ver quién sigue, a ver, y ir monetizando las tragedias, sino el objetivo o el espíritu de la reparación del daño y la no repetición de los hechos es algo que establecen los derechos humanos como una garantía para la violación de derechos humanos, y justo lo que se busca es inhibir y buscar las causas para que no se vuelvan a repetir los hechos. Pero los gobiernos ya lo han tomado así como, pues son tantas tragedias que ya lo toman como, a ver, saca el presupuesto y ya repara el daño, y además ha sido una salida fácil incluso para la evasión de la acción penal de los mismos privados, porque con ese argumento de la reparación del daño es como evaden la responsabilidad. Ay, la empresa tal es la responsable. Bueno, oye, pues págale la reparación del daño, pero todos sabemos que pues, una vida no se puede reparar, es irreparable la pérdida de una vida. Y ahí es donde ha fallado mucho el gobierno de la ciudad, porque en un principio los tasó así como de, pues les estamos dando 2,000,000, creo que empezaron ofreciendo. Ah, no, es que no están aceptando, no, pues que tal es más. Y de hecho los juicios que hay de los abogados fue porque pues están exigiendo una real reparación del daño, porque la reparación del daño no se puede tasar así como de, pues dales 1,000,000, ¿no? Tenemos 20 millones, ¿cuántos fueron? 26, pues dales, divídelo y lo que les toque, ¿no? O sea, la reparación del daño tiene que ir en función de la persona, qué representaba esa persona, qué expectativa tenía. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de víctimas que eran a lo mejor madres de familia y que tenían a su cargo o eran el sostén de una familia con menores de edad, con a lo mejor un adulto mayor. Entonces, la reparación del daño tiene que estar pensada en cómo puedes tú económicamente ayudar a que esa familia supere esa pérdida, ¿no? Tampoco es que los indemnices de por vida, pero sí que los puedas ayudar a superar una parte del tramo que se vieron afectados por una negligencia del gobierno. Entonces, eso es lo primero, que eso sigue sin responsables. Digo, más allá de que digas, ay, es que fulano ya está en la cárcel, no hay responsables en la cárcel. Pues lo más sensible es que no hay una reparación del daño, y lo más insensible es que los familiares tenían unos memoriales allá afuera de la estación Olivo, y el gobierno de la ciudad llegó, los barrió, borró, pintó, y como si ahí no hubiera pasado nada. Y una de las exigencias ha sido pues que debería de haber un memorial digno en esa estación, justo no para reivindicar la tragedia, sino para dejarlo establecido, decir aquí pasó una tragedia muy grave por por las responsabilidades que hayan sido, las negligencias que hayan sido, y se aspira a que no vuelva a suceder, o sea, como un antecedente para quienes lleguen a gobernar en un futuro, tengan muy en mente que algo como lo que pasó ahí no se debe repetir. Y eso es en lo que ha fallado el gobierno de la ciudad, porque no tuvo esa sensibilidad, ni incluso el jefe de gobierno, el día que reinaugura la obra, lo hizo sin una mención a las víctimas, no hubo ni un minuto de silencio, o sea, no pasó nada. El gobierno llegó nada más con la idea de, ya venimos a reabrirles porque sabemos que les faltaba mucho, y para que estén contentos con nosotros ahora que son elecciones, les reabrimos la línea y sean felices, aquí está la nueva línea, ¿no? Ya les resolvimos este martirio que vivían diario durante más de 2 años, 8 meses los habitantes de Tláhuac y de Iztapalapa, para poder salir de esa zona para entrar al centro de la ciudad y utilizar Avenida Tláhuac. Entonces tiene ese lado negativo, tiene el lado positivo de que se reabre un transporte muy importante en esa línea. Son 500,000 pasajeros al día, entonces es una afluencia bastante alta y una salida bastante necesaria. ¿Qué nos encontramos ahora que fue Monse a hacer la crónica? Pues encontramos que hay gente que, o sea, que lo natural es que todos viajan con miedo, tristemente.
Y hay quien hasta, como una señora que dijo, yo prefiero ya no subirme. Y dice, ¿por qué? Dice, pues todo se les cae, ¿no? Y todo se les cae porque hace referencia o se acuerda de que pues hace poco se les cayó un pedazo del tren interurbano. Son cosas distintas, ¿no? Allá aparentemente fue un accidente, acá fue el colapso de una línea por otros factores, pero como sea, la percepción de la gente es de, nos da miedo usar la línea 12, Oye, pero Luis la Eduardo, disyuntiva es que se necesita. perdóname que te acote, y aquí hago un paréntesis para referir también lo que sucede en la línea 9. No hubo un colapso, no, afortunadamente no hubo un colapso, pero el cierre de parcial de la línea 9 desde Pantitlán hasta Velódromo, vaya, es con la finalidad de evitar ese colapso, pero también las autoridades se tardaron mucho tiempo en decidir cerrar ese tramo de la línea 9 del metro, porque también, bueno, alem de lo que sucedía en la línea 9, también estaban arreglando parte de la línea 1 del metro, hemos de decir que también se tardaron pues más del tiempo en la entrega a los usuarios, ¿no? Entonces, si conectamos lo que se cayó en la línea 12 y con lo que decía la entrevistada de Monse, la señora usuaria, que se les cae todo, bueno, pues entonces también habrá que ver lo que sucede en la línea 9 del metro, Luis Eduardo. Sí, desgraciadamente la Ciudad de México está prendida de alfileres, porque hay riesgo en todo, por sus características, por la corrupción que ha habido en los desarrollos de toda la infraestructura y también por algo muy importante es la falta de mantenimiento. Y en el caso del metro, el diagnóstico que se tiene ya proporcionado por las autoridades del metro de la cuarta transformación, o sea, ya no hablemos de las anteriores, sino las autoridades de la cuarta transformación son las que han dicho que tenemos 3 líneas que ya agotaron su vida útil. La 1, que ya fue modernizada, la 2 y la 3. Son 2 líneas, estas últimas 2, que ya cumplieron su vida útil. Estamos hablando que pues ya o sea, pero no estamos hablando de los trenes, porque los trenes también ya cumplieron su vida útil. Eso también se sabe desde la administración pasada. Había ya más de 105 trenes que habían cumplido su vida útil y que estaban en talleres siendo remodelados con manos mexicanas. O sea, es que es tan triste el asunto del metro que no podemos aspirar a tener trenes nuevos y un transporte digno, ¿no? O sea, tenemos unidades chatarra que ahí las van, son muy buenos los trabajadores del metro de la ciudad, pero tienen el transporte ahí arreglándolo como quien dice, de talachitas, ¿no? No tenemos un servicio digno para remodelar, ni nunca se ha pensado en el tema del presupuesto ni de su costo para decir, oye, pues este tren ya cumplió su vida útil, ya lo que sigue es sacarlo y poner el nuevo. Aquí no es, no, bueno, sácalo de circulación y ahí los trabajadores le van a dar una manita de gato. Y ellos le ponen con sus... Hay incluso historias de que les ponen sus propios materiales. O sea, porque hay refacciones que ya ni siquiera están en existencia o como son esos trenes, además el tema de los trenes es muy complicado porque solo son 5 o 6 empresas en el mundo que se dedican a hacer trenes de calidad. Por eso dependemos de los trenes de Francia, de España, o sea, las grandes como CAF, como Alstom, que son las que han venido haciendo pues todos nuestros trenes de la ciudad. Entonces, no hay, nunca se ha invertido para que aquí en México se puedan hacer también trenes, se puedan hacer de buena calidad. Y ese es otro grave problema. Entonces, aquí tenemos a trabajadores que ahí le parchan el trenecito, la llanta y todo. Y pues imagínate el riesgo que implica el que te estés subiendo tú a unidades que son reparadas, que ni siquiera ya son nuevas. ¿Con qué certeza? Y por eso pues es común que ya se frenó la línea 2 porque es que el tren ya se le tronó la llanta, ¿no? Y dice, pues, no era una llanta bien hecha, era una llanta que rehicieron los trabajadores. O ya explotó una zapata. Pero lo más grave con estas 3 líneas es que al decir que ya cumplieron su línea útil, no estamos hablando solo de trenes, estamos hablando de toda la línea. Estamos hablando del balasto, de las vías, de las zapatas y hasta de su infraestructura ya
sólida, ¿no? Lo que son las traves, las columnas, y eso ya se vuelve más grave, que es lo que vemos ahí en Pantitlán, que justo ahorita, que esa ya es la 9, esa todavía no cumple su vida útil, pero ya también está muy próxima a cumplirlo, y por eso tiene ya estas deficiencias, que además eso se debe a la zona, que es una zona que ha tenido muchas modificaciones eh, en el subsuelo, ¿no? Vemos que se dan muy fuerte ahí el tema de los hundimientos en esa zona de Pantitlán, y por eso se ha vuelto más complejo el asunto. Y bueno, ante todos estos elementos y antecedentes, pues la gente que dice, pues viajamos en el metro con miedo. De hecho, estaba platicando con Alberto Cuenca, que también fue al día de la inauguración para nuestro programa que va a salir en estos días, y él dice, es que sí da miedo, ¿no? Dice, pasamos ahí por la zona de la estación Olivos y da miedo, ¿no? O sea, dice, sí cuando pasas por ahí, aunque tú no lo quieres, pues piensas en lo que pasó, ¿no? Dices, aunque bueno, dice el secretario de Obras que se reforzó mucho, con mucho buen material, todas las traves. Entonces, eso esperemos que le dé la solidez que requiere esa línea para que nunca más se repita ahí un accidente. Luis Eduardo, estabas hablando de la reparación del daño y añadías que lo ideal es que se garantizara que nunca volviera a suceder ello. Vimos una reparación de la línea 12 y bueno, pues lo que dice Alberto Cuenca es que sí da miedo el tramo en donde cayó, donde colapsó la línea 12. Referían antes los usuarios que tenía que o se bajaba la velocidad porque no era a la velocidad que iba el tren, no era propio por el tema de cómo estaba la estructura, cómo estaba el diseño. En este levantamiento, en esta rehechura de la línea 12, Luis Eduardo, bueno, yo no he escuchado qué han dicho los constructores, si realmente están garantizando que lo que levantaron de nueva cuenta no va a caer de nueva cuenta, ¿no? Es decir, que va a funcionar el tiempo que tengan que funcionar de vida útil de esta línea. Entonces, la reparación del daño, platicabas que era bien interesante, bien importante, y cómo el desdén de las autoridades para la reparación del daño de las víctimas o de las familiares de las víctimas de esta catástrofe, de este colapso en mayo de 2021. Lo que sucede, lo que sigue, Luis Eduardo, es que se va a garantizar. Y en verdad se va a garantizar, tienen los elementos para garantizar que eso no se va a volver a caer, Luis Eduardo. Pues en este caso, te decía, lo que quedó como ahora preestablecido es que la reparación ya no estuvo en manos del gobierno de la ciudad, quedó en manos totalmente del consorcio ICA Carso Alstom, es decir, cualquier falla que pudiera darse actualmente es total responsabilidad del consorcio. Aunque también son corresponsables nuestras autoridades, porque se supone que ellas fueron las que supervisaron que todo se estuviera haciendo de manera correcta. Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Fieles a su costumbre, en la cuarta transformación, en el gobierno de la ciudad, han sido muy opaces. El día de hoy, a la fecha, no sabemos cuánto costó esta reparación de la línea 12. Solo tenemos estimaciones derivadas de por ahí un dato que dieron de que repararon una parte de un puente que iba a costar como 800 millones, 800 millones de pesos. Pero una estimación así mínima, se gastaron como 1,000 millones de pesos en repararla. Pero es una estimación ahí muy baja. La realidad es que seguramente fue más dinero porque duró 2 años, 8 meses. Acuérdate que el presidente nos dijo que en un año se iba a reparar. Pasaron 2 años, 8 meses y decidieron hacerlo ahorita justo en temporada electoral porque pues para ellos sí ya es un pendiente el reabrir esa línea y poder presumir que el metro de la ciudad funciona. Pero no es el caso. Y ahorita sí es dejar muy acotado que la responsabilidad total está en manos del consorcio y que
por lo mismo, como se dejó todo en manos del consorcio, el consorcio nunca ha querido publicitar ni transparentar qué fue lo que hicieron. Y de hecho, esa fue una de las grandes dudas, pesares y lo que genera estos miedos en los usuarios, que hubo muy poca transparencia para explicar qué se hizo, qué se estaba haciendo, qué materiales se pusieron, cómo se reparó. Simplemente la gente veía que estaban trabajando ahí. Y yo recuerdo en otras crónicas o trabajos que habíamos hecho por la zona, la gente en los comentarios siempre nos ponía, pues se ve que no están haciendo nada, nada más le están ahí, cada que pasamos nomás se ve que la están ahí medio pintando, pero, o sea, nunca vio la gente, o eso es lo que la gente decía, nunca vieron un reforzamiento como tal. Pero digo, eso es algo muy técnico, ¿no? ¿No? Un ciudadano no va a saber qué le están haciendo, pues solo los técnicos saben qué intervenciones hacen, pero tampoco hubo un proceso de transparencia para ir informando, así como les gusta hacer sus informes de propaganda cada mes, aquí nunca hicieron un informe para decir, miren, hicimos esto, hicimos aquello, se metió tanto concreto, se metió este tipo de material, se está reforzando así. Eventualmente hicieron algunos recorridos, así como para decir, miren, ahí va avanzando, pero nada más. Y eso yo creo que sí es muy negativo porque a la gente le deja ese miedo, que es un miedo además natural, ¿no? Cualquier persona que sufre un accidente en un auto, cuando lo vuelve a tomar, le tiene cierta desconfianza, aun cuando el carro haya sido reparado y le pusieron las llantas, pues ahí hay un mecanismo que te hace sentir que puede estar vulnerable, ¿no? Porque no es lo mismo nuevo que ya averiado. Y eso pues pasa en la línea 12, ¿no? Imagínate en ese tramo, que además esa línea hay que recordar que tiene este problema de que pues justo por evitar conflictos con los habitantes de Tláhuac, evitar conflictos también políticos, sociales, decidieron justo hacer ese tramo elevado y no solo hacerlo elevado, sino seguir el trazo de la avenida Tláhuac, que es un trazo con muchas curvas. Y pues algún ingeniero muy aventurado, pues le pareció que eso era una buena idea, pero justo la primera vez que se cerró esa línea fue porque habían detectado ya que creo que es la curva 12, pero es que hay varias curvas, pero que en la curva 12, o sea, en la curva 12 estaba tan cerrada que el tren se alcanzaba a ver la parte delantera y la parte trasera desde el mismo punto. O sea, para darte una idea de lo cerrada de la curva. Y eso es lo que hacía que tuvieran que ir bajando la velocidad. Y por eso en un principio, cuando la cerró en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el argumento fue es que en ese tramo las curvas están tan cerradas que puede haber un alcance entre el mismo tren o con el otro que viene pasando. Y por eso lo que hicieron en un primer momento fue ordenar bajar la velocidad para que esas curvas pues no las pasaran a la velocidad normal. Y desde entonces el primer paso fue vamos a bajar la velocidad. El segundo paso fue vamos a cerrarla porque no es segura. Después ya la reabrieron y dijeron, bueno, sí puede seguir circulando. Y ya años después lo que vino fue el colapso en esa parte. Entonces, pues eso es un asunto de mucha gravedad. Yo lo que decía es que me parece también muy aventurado que, que este gobierno, más en un año electoral, pues lo haya reabierto, ¿no? Digo, si ya se esperaron 2 años, 8 meses, pues se pudieron haber esperado a una atención, yo diría, más seria, incluso ya dejarlo en manos del nuevo gobierno, que hacerlo este gobierno, porque también por hacer a veces las cosas con prisas, pues generan este tipo de problemas. Y ya en otros temas, yo siempre he dicho y he pensado que esa línea sería mejor que la mantuvieran a nivel a nivel tierra, ¿no? Porque además ya se comprobó, por ejemplo, ahorita que estuvieron sacando su Metrobús como ayuda, se resolvió la demanda y ha funcionado bien. Obviamente afectas también el tránsito, pero yo creo que si diseñaran mejor esa parte que es elevada, la diseñaran mejor por abajo, se evitarían cualquier tipo de riesgo, además del ahorro, porque fíjate, justo el exdirector del metro, Jorge Gaviño,
cuando era director del metro, él decía que la línea 12 requería de un presupuesto anual de aproximadamente 200 millones de pesos para que pudiera estar funcionando en óptimas condiciones. Entonces es una línea que nos sale muy cara, porque además no sabemos a qué se deba. Puede ser la corrupción, pueden ser muchas cosas, porque también los materiales van cambiando, las tecnologías, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, Joel Ortega, también exdirector del metro, decía, los cojinetes son una parte que van ahí en las vías, dice, en la línea A, porque también es una línea férrea, no es neumática, como la línea 12, dice, ahí un cojinete nos ha durado 20 años. Y en la línea 12 tenían reportes de cojinetes que habían tronado al mes, al año. Entonces, sí es un tema muy complicado y por eso a lo mejor es tan elevado el costo, pero también del mantenimiento, pero también nos puede estar hablando de que fue una línea que se hizo, o sea, de suyo se hizo mal. Y a lo mejor al hacerla mal, pues la hicieron con los peores materiales y nunca pensando en una cosa como que podría colapsar, ¿no? La Y por eso, corrupción que le dice, ¿no? La corrupción. sí, la corrupción, porque acuérdate que siempre se dijo que esa línea tuvo muchos malos manejos, porque incluso hasta con la contratación de los trenes, ¿no? Estos trenes que seguimos pagando, nos cuestan muchos millones de dólares, porque fue un contrato en dólares que se hizo para esos trenes que se siguen pagando, que estuvieron detenidos. Imagínate, trenes que pagas y están detenidos durante más de 2 años, 8 meses. Y todo eso fue porque sí hubo muchas anomalías en su diseño. O sea, uno era que estaba pensada que se hiciera por abajo, pero al ver el conflicto social dijeron, no, pues por arriba. Entonces, y en un principio habían dicho, no, pues para que sea segura y esté mucho mejor, hay que hacerla neumática, de neumático, ¿no? Que es que son las de llantas, ¿no? No esta llanta de fierro, sino ya el neumático normal, ¿no? Y, y no se quiso, y entonces desde ahí hubo complicaciones, porque Mario Delgado al final modificó, él como secretario de Finanzas, es que crearon ahí una cosa que, digo, como siempre, también Marcelo Ebrard quiso hacer esa obra como presumirla como un sello propio por coyunturas político-electorales. Recordarás que estaban ahí en tensión con Felipe Calderón. Y entonces imagínate, para desarrollar Metro, algo tan importante para la ciudad, lo que decidieron fue que el gobierno con sus propios recursos y sus propios acuerdos iba a hacer esa línea. Y eso hizo que lo hicieran a través de ICA, Carso, Alstom. Que digo, muy positivo que un gobierno quiera hacer su poco transporte, pero yo digo, para un transporte de esa naturaleza, que es un transporte prácticamente de seguridad nacional, yo creo que tiene que ir no solo con las mejores empresas, sino con la supervisión del gobierno federal, del gobierno local, con dinero federal, con dinero local, para hacer la obra. Pero en este caso lo quiso hacer el gobierno de la ciudad con sus propios recursos, con sus propias relaciones, y por eso inventaron algo que se llamó el Proyecto Metro, que fue así como, Proyecto Metro se va a encargar solo de desarrollar la línea 12. Y lo sacaron de la operación del metro. Y el que estaba en ese entonces, el director del metro, que se me olvida ya su nombre, pero era un muy buen técnico, que había sido el director del metro con Marcelo Ebrard. Él era el que estaba llevando el proyecto al inicio. Y él en su propuesta de inicial había contemplado esto de lo neumático y las vías y los trenes de ciertas características y todo. Y quien llegó a modificar todo fue Mario Delgado con Proyecto Metro, diciendo, no, a ver, los trenes que vamos a comprar son estos. Y por eso tuvieron, eso ya salió durante las investigaciones, por eso tuvieron el problema de que trajeron unos trenes más, que eran más, que creo que eran más grandes que las vías. Entonces tuvieron que hacer ahí a medio camino un reajuste de las vías. Pero imagínate lo delicado que es modificar las vías. O sea, estamos hablando de cosas de muchísima precisión.
No es así como vamos a comprar un carro que va a rodar por el concreto, ¿no? O sea, esos son transportes que van por la vía y que corren a cierta velocidad y que tienen todo un diseño específico. O sea, no es como quien dice, no son enchiladas hacer una línea del metro, ¿no? Y luego por las alturas. Y todo eso se vio manchado por los asuntos político-electorales que ya conocemos, ¿no? Que, que no hubo un buen manejo y quizá también hubo manejo de mucho dinero, porque como sucede con esas obras, ya lo hemos visto, creo que no tenemos un ejemplo de una buena obra en México donde no haya tanta corrupción. Ya vemos ahorita lo que pasa con el Tren Maya, el tren interurbano, o sea, todas esas obras magnas de transporte siempre se van a unos sobrecostos tremendos, se pierden administraciones, no se verifican. Digo, Marcelo sí muy aventurado en hacerla él y terminarla él, ¿no? O sea, tuvo que ir a rogar, porque recuerdo que le tuvo que ir a rogar a Calderón que le prestara, que le hiciera una ampliación presupuestal de 2,000 millones de pesos, y con esa ampliación presupuestal la pudo terminar para inaugurarla en octubre de 2012, antes de irse, porque él ya se iba. Entonces, un mes antes de irse, dijo, aquí está la línea, la inauguré yo y órale. Y por eso en la foto de inauguración, pues salen muy sonrientes Slim, Marcelo, y tuvieron que invitar a Calderón, que eso era algo que no estaba considerado en los planes, ¿no? Pero imagínate qué hubiera sido de esa línea 12 si lo hubieran hecho sin esas complicaciones políticas y se hubiera sentado bien a la mesa Felipe Calderón con Marcelo y hubieran dicho, a ver, vamos a hacerla porque sí se necesita esa infraestructura para el país, para la Ciudad de México, para el oriente de la Ciudad de México, vamos a hacerla bien, ¿no? ¿Cuánto se requiere? Y una obra bien hecha, pero se empezó a hacer muy mal y como bien dicen, todo lo que empieza mal termina mal. Ya vimos en qué terminó esta historia, que ahora toma un nuevo curso con este gobierno y con el mismo consorcio, ¿no? Pero veremos en qué condiciones también la entregan al nuevo gobierno, porque por eso te decía, lo están haciendo ya en este momento en el que ya es entregar la estafeta, ¿no? Y a mí me parecen cosas muy delicadas como para que se dejen así a la deriva. Y yo espero, y digo, y lo que comentaba es que en términos políticos y más ahorita en lo electoral, pues sí, por un lado te desfoga esta molestia de los habitantes de Tláhuac de que ya reábranos la línea, pero también, sin duda alguna, hace que se le vuelva a poner un foco innecesario a la línea, ¿no? Porque ahorita en campaña todo el mundo va a estar viendo que la línea funcione bien, ¿no? Se vuelve ya un tema político y eso no debería de ser. Pues infelizmente no hay nadie preso, no hay nadie que haya dimitido, no hay nadie que haya renunciado, no hay absolutamente nada de ese tema administrativo, querido Luis Eduardo, aquí lo hemos platicado y no nos cansaremos de señalarlo porque es un tema que lacera a la ciudadanía, es un tema que lastima mucho, no solamente la detención de un servicio, sino esta tragedia que, bueno, pues enlutó a veintitantas familias y eso es un tema que la gente viene cargando y yo espero que, bueno, pues en este momento vamos a ser un poco político electorales, en este momento de política electoral, en este momento de temas electorales, ojalá que la gente se acuerde de todo lo que hemos pasado estos últimos años y que veamos que hay un plan transeccional que pretende limitar el actuar de quien pudiera ser la presidenta de México y que pretenden entonces pasando por todo el tema inconstitucional pasar al siguiente sexenio de una manera descarada y ojalá que la gente tenga en cuenta todo lo que hemos pasado para que entonces en el momento en que podamos decidir quién, pues entonces decidamos con certeza. Que mira, que de todos, pues la verdad es que dices, híjole, ¿dónde se hace uno, no, amigo? Sí, la verdad es que estamos viviendo temas muy interesantes, pero también momentos muy, muy complejos en esta transición política, porque en efecto estamos ante un cambio de régimen
¿no? Que está impulsando la cuarta transformación, que tampoco es novedad, ¿no? O sea, Andrés Manuel López Obrador siempre nos lo dijo, ¿no? Cuando yo llegue voy a cambiar todo, ¿no? Y lamentablemente no ha cambiado todo lo que desearíamos que se cambiara, ¿no? Eh, pero siempre decía Linz, un pensador de temas de la democracia, cuando él hablaba en su libro de la crisis de la democracia, que imagínate lo escribió por la década antes de los 80, ¿no? Pensador, ya hablaba de estas crisis de la democracia, y él justo en uno de sus inicios de su obra decía que siempre plantear un cambio de régimen es doloroso. Y creo que eso es lo que está viviendo México, ¿no? Se ve un cambio de régimen y ha sido muy doloroso por lo mismo, porque no necesariamente todos quieren ese cambio de régimen. Hay un gran segmento que dice sí, pero tampoco todos están de acuerdo, ni tampoco ese planteamiento de cambio de régimen es lo que, o sea, coincide con las expectativas de muchos que sí estuvieron de acuerdo en esta idea de vamos a cambiar de régimen. Y lo estamos viendo ahorita con las iniciativas del presidente, ¿no? De ya cerrar su mandato, mandando estas iniciativas, que la verdad es que yo creo que el 80% es muy bueno, no le veo yo ningún problema, es garantista, ¿no? Pues es progresividad de derechos humanos, pero tiene las últimas 4 o 5 que dan miedo, ¿no? O sea, decir, eliminar órganos autónomos, ¿no? Dices, qué miedo, ¿no? O sea, porque entonces, ¿dónde vamos a dejar los contrapesos, los órganos autónomos que hemos creado en México, que son 8 y todos son constitucionales? Nacieron justo para ponerle tantitas contrapesos al poder, más allá del poder legislativo y del poder judicial, a los poderes y a los poderosos ponerles unos contrapesos. La desaparición de los pluri también es un tema que habrá que reanalizar y replantear, ¿no? Porque en todo caso estaríamos regresando a un priismo rampante en donde, ¿qué hora es? Las que usted diga, señor presidente, ¿no? Sí, es que suena súper interesante cuando nos dicen, vamos a reducir diputados y senadores. Suena muy interesante porque lo voy a decir, espero que no se ofenda a nadie, pero tenemos una mayoría de legisladores inútiles. Y entonces cuando tú ves que la mayoría de los legisladores que tenemos son inútiles y te dicen, oye, ¿qué te parece si los reducimos? Porque nos salen muy caros. Pues todos piensan, sí, claro, pues redúcelos porque pues no sirven para nada. Y ese es el dilema, ¿no? Que por un lado, si es una mayoría muy inútil, costosa, onerosa, que nos cuesta, pero además, lo grave en ese sentido es que no se piensa en el origen. O sea, los plurinominales surgieron justo para que hubiera una oposición, un contrapeso al poder. Y es que eso es lo que no se entiende y es lo que está a debate, que es el modelo de democracia que queremos. Entonces, López Obrador dice que defiende la democracia, pero nos está planteando un cambio de régimen con unas líneas muy autoritarias que si no se cuidan pueden derivar en una dictadura. Porque, a ver, no solo está hablando de eliminar a los diputados y los senadores que nacieron justo para ir generando una oposición, un equilibrio, una pluralidad para representar una sociedad que piensa distinto, que no somos borreguitos y todos pensamos igual, sino hay una pluralidad. Además, en un país tan complejo con 32 entidades tan distintas todas. Entonces, eso por un lado. Luego, elegir jueces y magistrados por voto popular. O sea, imagínate que el líder de tu colonia va a ser el juez sin ninguna preparación, sin ningún estándar técnico, ¿no? Entonces, ¿a qué nos llevaría? A que el líder, a que el más popular, al que haga mejor marketing va a ser el que nos juzgue. Entonces, imagínate el peligro que podríamos tener si ya estamos viviendo ahorita el peligro de que los más populares con muy poca inteligencia nos gobiernen. Ahora imagínate tener a esos mismos haciendo justicia.
Uy, qué peligroso. Y luego algo que también lo planteó así como muy, muy sutil, pero es acabar de militarizar México, que es, plantea que la Guardia Nacional, que costó mucho trabajo hacerlo, ponerlo en la Constitución, y que se dijo, bueno, va a ser un mando civil, no va a ser un mando militar, y que de todas maneras nos pusieron un mando militar. Ahora sutilmente nos dice, bueno, vamos a modificar la Constitución para poner que la Guardia Civil ahora ya depende del ejército. Oye, eso también es peligrosísimo. Entonces, el paquete que se manda me parece fantástico, hasta como la propuesta 15, ya de la 15 a la 20 dices, qué miedo, ¿no? Y eso es lo más peligroso y eso es lo que más les interesa. Que la verdad se ve muy complejo que pase, pero, pero ya no sabemos, ¿no? O sea, de repente el PRI tiene unas posturas eh, también muy complejas en las que por negociar sus propios intereses eh, podrían condenar esto al fracaso, porque además ellos traen en los genes lo autoritario, ¿no? No lo ven mal, siempre y cuando ellos sean los que traigan el control remoto, y eso creo que es ese modelo que plantea López Obrador de democracia es muy similar a la democracia popular de China, ¿no? Y claro que son democracias que suenan fantásticas, pero para quien trae el control. Para el pueblo no, pues se vuelven muy regresivas, muy represivas. ¿Y a dónde nos llevarían un país en el que cuánto ha costado implementar la democracia? Y es un contrasentido, porque se les olvida, por ejemplo, cuántas vidas de luchadores sociales, políticos del PRD, cuando rompieron con el viejo régimen, para llegar a estos estándares democráticos que aún seguimos estando con una democracia incipiente, pero es, o sea, y venir de ese movimiento e ignorarlo y decir, no, hay que regresar, ¿no? Me parece una barbaridad. Y espero que solo sea una barbaridad, que quede ahí en el aire, que no se pueda reformar, aunque también sabemos que ya por ahí hay como que muchas ansias de que haya una nueva constitución, y justo ahí lo delicado es que si hay una mayoría con esta visión, nos pueden llevar a ese camino, ¿no? A ese camino tan oscuro y de regresión, porque lo único que generaría es eh, pues un modelo sumamente autoritario, donde no hay oposición, donde no hay pluralidad. Y lo grave es que también vemos a las generaciones políticas nuevas muy, muy, muy poco preparadas. Ahí está el video este que no sé si lo viste, que trascendió en las redes sociales, de el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en una borrachera, ahí diciéndole a Manlio Fabio Beltrones, no la vas a pelar, no sé qué dices, Está que Jorge Álvarez Maínez. sí, No, no lo he junto con, visto, no me no, pues digas. chécalo por ahí, pero Lo voy sentado a ver. con Samuel, ¿no? Otra figura, el que iba a ser el otro Hijo. candidato. O sea, y fíjate, y le responde a Manlio Fabio, este, nunca es bueno hablar desde las borracheras de poder o de alcohol, ¿no? Este, y todavía el Álvarez Maínez le responde a Manlio Fabio, tú ya te vas, tú que robaste y que no sé qué, y disfruta tu última campaña, y dices, ¿qué nivel? O sea, y aparte Álvarez Maínez, que es un expriista, ¿no? O sea, viene de la misma Del mismo cama. robo. Del mismo robo. Sí, o sea, como dicen, es este, son ramas del mismo árbol, ¿no? Entonces, que no exageren y que tengan más respeto, porque no, yo creo que no pueden llegar a ese deterioro ya de la política, o sea, parece que estamos en una cantina, ¿no? Discutiendo el futuro del país, con estos políticos así de que está bien, cada quien sus adicciones y sus placeres, pero para allá el uso y el ejercicio del poder es muy peligroso. Y luego si esas son las figuras que nos quieren gobernar, y con discursos populistas y simplones, ramplones ahí de
ustedes que fueron la vieja política, ¿no? Y diciendo, ay, esta es la nueva política, o sea, esta es la nueva, o sea, el que me pongo borracho y me grabo y salgo a decirles, sí, porque así somos muy auténticos, esa es la nueva política, eso es a lo que aspiramos, esa es la nueva generación, esos van a estar capacitados para enfrentar los retos que tiene el país. Por eso Beltrones también, de manera muy fina, como él acostumbra mandar sus mensajes, les puso: ojalá no utilicen drogas más fuertes y cuiden a sus familias, ¿no? No descuiden a sus familias, les dice, ¿no? Entonces, sí, qué tristeza que estamos como en un punto de inflexión en el que no hay cuadros nuevos con intelecto, con madurez para afrontar los retos que tenemos enfrente. O sea, tenemos retos como la crisis del agua, la crisis de la seguridad, el cambio climático. Es esto que nos dicen de que mañana vamos a tener una ola de calor, mañana y pasado, cuando particularmente yo he sentido el día de ayer y hoy muy fríos, ¿no? Entonces no me lo explico, ¿no? O sea, hoy es un día todavía frío, con solecito y todo, pero es un día frío. Y mañana, no lo sabemos, pero si dicen que va a haber mañana una ola de calor que pronostican de 28 a 30 grados, pues sí es alarmante, ¿no? O sea, de un día para otro. Digo, ya estamos en febrero, loco. Y marzo, estamos sí, claro. Estamos acostumbrados a esos jaloncitos de febrero, ¿no? De calor en cuestión climática. Pero ya cuando vemos lo que está pasando en el mundo en materia de cambio climático, decimos, tenemos un reto fortísimo delante de nosotros. Y cuando ves quiénes son los que están heredando el poder o pretenden llegar al poder, pues sí, dices, no sabes qué sería mejor, ¿no? O sea, dices, de veras, qué preocupación. Porque justo los viejos están pagando eso, ¿no? El tener hijos malcriados. Porque yo imagino el coraje que ha de estar, salvo que no sea algo simulado, pero imagínate el coraje que ha de estar haciendo Beltrones de que dos mozalbetes como Samuel y el Mainer se pongan ahí a decirle que es un mafioso cualquiera, ¿no? Públicamente, ¿no? O sea, estarlo metiendo ese tipo de debates. Bueno, pues es que ¿qué puedes esperar bueno, es que yo creo que todo va como de la mano, querido amigo. Por una parte, bueno, pues tampoco Beltrones, pues yo creo que por una trayectoria política debería merecer algún respeto. Igual todos, ¿no? Por una trayectoria profesional. Pues cuando sucede este tema así como lo que describes de Álvarez Maínez, pues entonces tómalo de quien viene y de los orígenes de quien viene, amigo. Yo creo firmemente en eso. Así que pues yo creo que bueno, pues seguiremos platicando de estos y más temas, Luis Eduardo Velázquez Chico, la siguiente semana, si nos lo permites, porque bueno, pues son temas que no se acaban, ¿no? Son temas que hay que estar comentando, hay que seguir platicando de ellos, porque al fin del día lo que hacemos como trabajo es ponerle a la gente en los oídos las perspectivas, la visión y lo que está ocurriendo lo más cercano a una verdad, que la verdad per se no existe sino la veracidad. Entonces, amigo, bueno, pues agradecerte infinitamente este momento que nos otorgas aquí en sectorfm.com y bueno, preguntarte dónde te podemos seguir para seguir escuchando tu análisis, y que ya viene también el programa que harás con Alberto Cuenca, amigo mío. Sí, pues ahí en CDMX 2024 nos pueden seguir en CDMX, Capital CDMX, así nos encuentran en nuestras redes. Y a mí me pueden encontrar como Luis Eduardo Velázquez también, ahí en redes como TikTok, donde subimos algunos contenidos de opinión. Pues ya estás, amigo. Muchísimas gracias. Informarse a través de www.capital-cdmx.org. Y bueno, pues gracias, amigo. Que tengas una gran noche y seguiremos en contacto aquí en sectorfm.com. Gracias, Luis Eduardo Velázquez Chico. Gracias, un abrazo, estimado Gerardo. Gracias. Vamos con más música y al regreso también tenemos otra entrevista más, así que no se pueden mover de donde están. Regresamos a sectorfm.com. Capital CDMX presentó
capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com